Así que los invito, vamos al libro de Mateo, capítulo 8. Vamos de los versículos 28 hasta el final. La palabra del Señor dice: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él, o sea Jesús, les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y los que habían pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Oramos. Padre bendito, Señor sobre todo, Cordero bendito, exaltado es tu nombre. Tu poder, tu gloria, siempre será exaltada. Estamos aquí, Señor, en este momento reunidos, reconociendo nuestra condición, reconociendo que es por tu gracia la cual nos permite estar delante de tu presencia, por los méritos de Cristo, Señor. Esta tarde en que abrimos tu escritura, Señor, te pedimos que nos dé la sabiduría para entender lo que tú nos quieres decir en esta tarde. Y que a este siervo inútil, Señor, le des la capacidad a través de tu Espíritu Santo para poder comunicar este mensaje a tus hermanos, a tus hijos, a mis hermanos. Las palabras que salen de mi boca y la meditación de mi corazón sea siempre agradable a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, mis hermanos? Este es un relato que está en los evangelios sinópticos. Lucas y Marcos lo presentan igualmente. Mateo tal vez lo presenta de una manera más resumida. Pero es importante entender lo que está sucediendo aquí. Como vimos la semana pasada, recordamos que Jesús está en la orilla oeste del mar de Galilea. Y en ese momento muchas personas venían acumulándose, esa gran multitud, esas cantidades de personas que lo seguían a él. Habían visto los milagros que había hecho las cosas maravillosas de salud que había logrado. Y personas iban detrás de él, muchos no con la intención de conocerlo a él, de aprender de su mensaje, sino que iban detrás de un propósito, su salud, su bienestar. Recordamos que Jesús embarca, están iniciando ese recorrido, viene una fuerte tormenta, donde el Señor Jesucristo, en medio de esa tormenta, que prácticamente un día la nave, unas tormentas huracanadas, y el Señor dormía pacientemente. Recordamos cómo con su autoridad, con su poder, se paró y detuvo las fuertes aguas y vientos. Entonces ahora vemos cómo Jesús llega al otro extremo del mar de Galilea. Está llegando a la región de Gadarena. Este lugar es un lugar que se encuentra en el territorio oriental de lo que es el mar de Galilea o el lago de Galilea. Este lugar está ubicado en lo que se conoce como Decápolis. Son 10 ciudades importantes que se encuentran en esa área, precisamente desde esa zona de lo que es el mar de Galilea, bordeando gran parte de lo que es el río Jordán. Jesús está allí. Esta era una región mayormente gentil. Vivían tipos de personas que eran griegos.
Eran personas que, como lo vemos en la narración, tenían cultivos de cerdos y por obvias razones eso nos identifica esta región como gentil, porque para los judíos el cerdo es algo no limpio. Está ahí Jesús, se encuentra ahí. Él está saliendo de la barca y enseguida vinieron dos hombres que salían de los sepulcros. Dos hombres que salieron y lo encuentran. Jesús había realizado milagros o expulsión de demonios anteriormente a varias personas, pero esta es la primera vez que Jesús tiene una confrontación con este tipo de personas. Los evangelios sinópticos nos hablan acerca de que era solo un endemoniado. ¿Quiere decir esto que hay contradicción a la Biblia? No. Definitivamente, si los otros decidieron contar la narración con una sola persona, esto puede significar que esta persona tuvo más relevancia de acuerdo a la narración que ellos hicieron. Tal vez fue el que estaba más feroz o fue aquel que se presentó delante de Jesús. O sea que la Biblia no tiene contradicciones. Si Mateo dice que habían dos personas endemoniadas. Dice la palabra que vinieron a su encuentro dos endemoniados. El libro de Lucas 8:27 dice que estaban endemoniados desde hace mucho tiempo. Estaban desnudos, no vestían ropa, ni moraban en casa, sino que moraban en estos sepulcros. Dice el versículo 29 de Lucas 8, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas eran impelidos, eran lanzados estos hombres, o sea, expulsados, empujados por los demonios a los desiertos. O sea que lo que está sucediendo aquí es una gran posesión demoníaca. Los otros evangelios sinópticos nos dicen que había una legión, que este hombre estaba poseído por una legión, estos dos hombres. O sea, que eran cantidades de demonios, muchísimos. Y estos hombres habitaban en cementerios, unos cementerios que estaban alrededor de esta zona. Estos sepulcros eran tan grandes que prácticamente eran cuevas en las cuales cabía cualquier persona. Era la costumbre en aquel tiempo de sepultar a las personas así. Y vemos, si alguien visita Roma, catatumbas y todo ese estilo de sepulturas, y estos demonios, estos dos hombres endemoniados habitaban en estos lugares, era su lugar de residencia, allí habitaban. Estos hombres eran extremadamente violentos. Dice el pasaje que no permitían que nadie transitara por ese lugar. Eran posiblemente atacados, eran posiblemente insultados. Era algo que era difícil para los residentes de esa región. Mateo 8:28 dice, dos endemoniados feroces en gran manera. La Biblia de las Américas dice violentos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Estos dos hombres estaban totalmente poseídos. Estos hombres estaban fuera de sí. Los demonios tenían un total control sobre ellos. Dice el versículo paralelo, Marcos 5, dice, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por ellos y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 5 de Marcos 5. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Podríamos imaginarnos la situación de estas dos personas. Es algo lamentable. Vemos cómo la imagen de Dios creada en la humanidad es deshecha, es transformada, es acabada por estos demonios. Estaban en una condición deplorable, no eran ellos. Su vergüenza había sido totalmente acabada. Se exponían de una manera en que eran comentario público. Era triste estas dos personas. Nadie podía pasar por el camino, dice el versículo. Tal vez sin ser atacado, sin ser insultado, sin ser golpeado por estos hombres.
Estos dos endemoniados violentos salen al encuentro de Jesús y tienen una confrontación con él. Y cuando hablamos de la posesión demoníaca, este es un tema que es algo delicado, es algo que muchas veces o muchos libros se han escrito de esto, mucho se ha hecho. Esta posesión demoníaca era una de las cosas más temidas en el Antiguo Testamento. Esta era una situación que no tenía solución ni por doctores ni por ningún tipo de persona. Esto era una situación que no tenía curación terrenal. En Hechos, el capítulo 19, vemos nosotros que habían judíos exorcistas. De hecho, había un principal de la sinagoga que tenía 7 hijos que se encargaban de expulsar demonios. Una vez ellos tratando de expulsar unos demonios en el nombre de Jesús, sucedió algo muy curioso. Eso lo vemos en Hechos 19:15. Ellos estaban tratando en el nombre de Jesús expulsar unos demonios, pero respondiendo el espíritu malo, dice Hechos 19:15, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea que vemos cómo estas personas endemoniadas están fuera de control. Y vuelvo y repito, esto es un asunto serio. C.S. Lewis, el teólogo y escritor británico, en 1941, en su obra Screwtape Letters, que se conoce en español como Cartas de Satanás a su sobrino, él relata de una manera, digamos, curiosa, cómo esta conversación entre demonios hace manifiesto de una forma cómo pudiera manifestarse lo que es este funcionamiento terrenal. Desde luego lo que él narra es algo de ficción, eso no es una realidad comprobada, obviamente. Pero él dice, en ese tiempo, en 1941, él dice, hay 2 errores igualmente opuestos acerca de los demonios en nuestra raza humana. Uno es no creer en su existencia y la otra es creer y sentir un interés excesivo y enfermizo por ellos. Es lo que escriben en el prefacio de este libro. Y es una realidad. Nosotros podemos ver cómo en las denominaciones carismáticas se dice que hay un tipo de demonios para cada situación en particular. Por ejemplo, si una persona tiene gripe, tiene un espíritu de gripe. Si una persona sufre de lujuria, que tiene un espíritu de lujuria. Si una persona tiene chisme o es chismosa, que es un espíritu de chisme que está en ella. O sea, que tratan de acomodar espíritus a cada comportamiento humano, desvirtuando, de luego, lo que es el pecado en cada uno de nosotros. Estas personas ven demonios detrás de cada árbol. Y definitivamente la Biblia no nos muestra nada acerca de eso. Esto no es peligro para nosotros como reformados. No, para nosotros vamos al otro extremo. Nosotros entendemos que existen demonios. Desde luego la Biblia lo dice. Pero nosotros muchas veces como reformados pensamos que eso fue en el tiempo antiguo, que eso sucedió durante el ministerio de Jesús, donde los demonios trataron de oponerse a lo que era su propósito redentor. Y de una u otra forma también lo ponemos en esta circunstancia, creyendo que los demonios ya han salido del escenario. Pero no hay evidencia que la obra de Satanás haya cesado en nuestros tiempos modernos. De hecho, pudiera decirse que incluso ha aumentado. Esto es una realidad. Y cuando hablamos de esto, los demonios no son el producto de una imaginación religiosa. Los demonios no son creados por una relación sexual que tuvieron ángeles caídos con mujeres humanas. No.
Los demonios son una creación. Los demonios son ángeles que fueron creados por Dios. Ángeles que se rebelaron contra Dios junto con Satanás, los cuales fueron lanzados del cielo y están aquí en la tierra. Están aquí. Ezequiel 28:46 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé en las piedras del fuego, oh querubín protector. Satanás era un querubín, era un ángel. Según dice la Escritura también, cuando vemos a través de Ezequiel y vemos también en Isaías 11, vemos que era alguien que incluso estaba a cargo de lo que era la alabanza en el cielo. O sea, que era alguien que en un momento determinado servía al Señor, pero su corazón se llenó de orgullo, se llenó de arrogancia, que quería tener la gloria, que toda la gloria fuera para él, tomando el puesto de Dios. Esa es la razón por la que fue expulsado del cielo. Satanás es el líder de maldad que tiene demonios en todo lugar. Él se mueve, él no es omnipresente, él no es omnisciente, él no es todopoderoso. Él se mueve alrededor de la tierra. Él ejerce una poderosa influencia sobre las vidas de multitudes de personas inconversas. Esto es lo que tenemos que hacer claro. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia asegura que el mundo entero está bajo el maligno. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando desde luego de una sociedad que se revela en contra de la verdad de Dios, una sociedad que está en contra de Cristo, y una sociedad que hace todo lo posible por eliminar la verdad del Evangelio. Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. Juan 12:31, Juan 16:11. El apóstol Pablo lo llama el Dios de este siglo, segunda de Corintios 4:4. Y lo que es necesario enfatizar, que el príncipe de este mundo, Satanás, dice el versículo 4 de segunda de Corintios 4, cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay una ceguera por parte de los incrédulos, por parte de Satanás. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está esa lucha de los demonios para que este progreso del evangelio se detenga. Ciega el entendimiento de los incrédulos. La Biblia dice que los cristianos están en una lucha constante contra estos demonios. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice el versículo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 2:2, el apóstol Pablo dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y vuelvo a enfatizar, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una influencia sobre aquellos que no están en Cristo por parte de Satanás. Los demonios se oponen a Dios, se encargan de impedir la predicación, impedir que la gente entienda el evangelio, se oponen al pueblo de Dios, tientan a la gente a pecar, quieren incluirse dentro de la iglesia. Ellos demuestran su oposición a Dios cuando los seres humanos hechos a su imagen son atacados, son destruidos. Eso es lo que vemos aquí en esta narración. Lo que hace más agonizante de esta posesión demoníaca es la destrucción de la imagen de Dios. Esto es una realidad, la Biblia lo manifiesta. Las Escrituras indican que Satanás puede tentar a los cristianos, puede querer inducir a los cristianos, puede tratar de calumniar a los cristianos, puede
tratar de acusar a los cristianos. Pero Satanás ni ningún demonio puede poseer a un cristiano. Esa es la verdad bíblica. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea que un cristiano tiene el Espíritu. Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, para que un demonio o Satanás pueda ingresar en un cristiano, como vemos en estos dos versículos, tiene que pasar por la Trinidad completa. No es posible, de ninguna manera. Primera de Juan 5:18 dice que aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto es para los cristianos. Nadie puede arrebatar las ovejas de Cristo de la mano del Padre. Lo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan 10:29. O sea que si una persona en la que mora el Espíritu Santo puede al mismo tiempo ser controlada por un espíritu demoníaco, esto significa que la obra de Cristo en la cruz no tiene ningún significado. Pero eso no es posible en un cristiano, que una posesión demoníaca suceda en un cristiano. Debemos recordar que Cristo es más poderoso que todas las fuerzas que se levantan en este mundo. Definitivamente. Recordemos esto cuando recibimos noticias dolorosas. Recordemos esto cuando un familiar nuestro tiene un accidente. Recordemos que Cristo es más poderoso que cualquier influencia demoníaca. Cuando pudiéramos ser envueltos en algo lamentable, doloroso, una enfermedad, un accidente, la pérdida de un ser querido. Recordemos esto. Martín Lutero decía que aunque este mundo se llene de demonios, dice, y amenace con deshacernos, no temeremos, porque estamos en aquel que es más poderoso que el que está en el mundo. Esa es una verdad. Mateo 8:28 dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos demonios que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que no podían pasar por aquel camino. El versículo 29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¡Wow! ¿Qué declaración hacen estos demonios? El versículo paralelo de Lucas 8:28 dice que al ver a Jesús lanzaron un gran grito y postrándose a sus pies, exclamaron a gran voz, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Tremenda declaración. Vemos cómo en esta experiencia que tuvieron en el bote atravesando el mar de Galilea antes de llegar a esta región, después de haber el poder y la autoridad de Jesús al detener el agua, discípulos que estaban allí y otras personas que no sabemos quiénes eran, posiblemente algunos de los escribas que también estaban en la barca, decían, ¿quién es este hombre? Se preguntaban entre sí, ¿quién es este hombre? Los demonios no se hacen esa pregunta. Los demonios saben exactamente quién tienen al frente. Es sorprendente leer cómo los demonios conocían la identidad de Jesús, incluso antes de que otras personas lo conocieran. Es increíble. Los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí vemos una vez más el poder de Dios, poder de Jesús contra los demonios. Vemos una vez más que es imposible que un demonio posea a un verdadero cristiano. Es imposible. Imposible. Incluso nosotros oímos cuando estuvimos viendo el capítulo 4 de Mateo en aquella ocasión que Satanás tentó a Jesús, cómo él de sus propios labios mencionó a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos saben perfectamente quién es Jesús. Ellos saben quién es Jesús. Los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios.
Lo que la Biblia nos dice es que Jesús no solo es un gran maestro moral. La Biblia no solamente nos dice que Jesús fue un profeta admirado, sino que la Biblia nos dice que este hombre que está allí es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnado, el Dios Todopoderoso. ¿Quién más puede ser este hombre que los vientos, el mar y las enfermedades y los demonios le obedecen si no es el Hijo de Dios? Definitivamente. Mateo 8:29 dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿De qué tiempo? El tiempo del juicio. Ellos saben perfectamente que para ellos hay un día de juicio. Y ellos se están dirigiendo a Jesús como aquel que es quien los va a enviar al infierno. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido acá para atormentarnos? Los demonios saben que su tiempo es limitado. Ellos están aquí. De la misma manera que ellos saben quién es Jesús, ellos saben que están vencidos. Ellos saben que están derrotados. No es tiempo de ir al infierno con Satanás y experimentar el tormento eterno todavía, hasta la segunda venida del Señor. Ellos saben, pero no saben, hablan. Los demonios tienen muy buen conocimiento. Eso pasa también entre nosotros, tenemos muy buen conocimiento. Imagínense, los demonios saben quién es Jesús, pero los demonios no le obedecen. Los demonios no se doblegan a Él. Los demonios no lo adoran como tal. Y pudiéramos decir que muchas personas, tal vez no aquí, tienen mucho conocimiento, mucha teología, pero no aman al Señor. Los demonios no aman a Dios, no aman a Jesús. Y eso pudiera ser algo lamentable, lamentable. Estos demonios conocen la primera venida del Señor y saben de su segunda venida. Ellos saben que su tiempo es limitado de estar aquí. Ellos saben que tienen un tiempo donde si hacen daño, pueden influir en personas, pueden tratar de tentarlos, pueden acusarlos, pero su tiempo es limitado. Su tiempo es limitado. Los demonios dicen, Jesús, aún no es tiempo que nosotros seamos lanzados a ese lago de fuego. Aún no es tiempo, no es tiempo. Ellos saben claramente, todavía no es tiempo de experimentar el castigo eterno, sino hasta tu segunda venida, Jesús. Ellos saben. Has venido antes de tiempo. Wow. Es posible decir ser un seguidor de Cristo y no seguirlo verdaderamente. Esto es algo que nos confronta también. Tenemos muy buen conocimiento, tenemos buena teología, pero estamos siguiendo verdaderamente al Señor. Estamos amándolo como Él merece que lo amemos. Estamos siendo obedientes a su palabra. Esa es una buena pregunta. Matthew Henry, en su comentario, él dice que no es conocimiento sino amor lo que diferencia a los santos de los demonios. Wow. No es solamente el conocimiento, los demonios conocen bastante, pero no aman al Señor. Los demonios saben que en este momento en particular no es su tiempo. ¿Has venido acá para atormentarnos? Y qué curioso que los demonios utilizan la misma palabra que la Biblia manifiesta que los demonios hacen con los seres humanos. O sea, que los demonios atormentan a los seres humanos y de esa misma manera ellos le preguntan a Jesús, ¿has venido para atormentarnos? Y atormentar es afligir, es causar dolor, es azotar. Y esta palabra se identifica como aquellas olas cuando azotan una barca. Eso es afligir. Les digo, atormentar. Lucas 8:31 dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y ellos usan esta palabra de atormentar en lugar de destruir, porque ellos saben muy bien que el infierno es un lugar
de constante tormento. Y aquí vemos una vez más que siempre viene el énfasis de lo que es el juicio eterno, de lo que es el castigo, de lo que es el infierno. Esta es una realidad que muchas veces se cree que es ficción. Se piensa que es simplemente una historia. Pero esto es una realidad que para aquellos que no estén en Cristo, no solamente estos demonios van a terminar allá, sino aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Es una realidad. Este abismo es lo más profundo. Es lo que nos dice Lucas 8:31. Le rogaban que no los mandase ir al abismo. Esto describe una profundidad sin fondo. Son las regiones más profundas del infierno. Wow. Apocalipsis 9:2 dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el Seol y el aire por el humo del pozo. Es una realidad. El infierno es un lugar de tormento. Es un lugar para los demonios y aquellos pecadores no arrepentidos. Este es el énfasis de la predicación del Evangelio. Es el énfasis. Es también para aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios, como dice 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y dice la Biblia de las Américas, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es una realidad que tenemos que entender, que tenemos que analizar el peligro que se corre al no estar en Jesús. Es una realidad esto. Y pedimos, y siempre eso es la predicación. Rogamos, dice la palabra, para que las personas puedan entender esta verdad, puedan venir a Cristo, que es el único que puede castigar su pecado en la cruz, traer esa justicia imputada por su perfección para poder venir a la presencia de Dios. Desde luego se requiere un quebrantamiento interno, reconocer que no tenemos nada que presentar delante de Dios, lamentarnos por nuestro pecado, por esa ofensa tan grande a Dios, arrepentirnos y abrazar a Jesús, que es el único capaz de traernos en esa amistad de regreso, en esa reconciliación con el Padre. Versículo 30. Estaba paciendo, está comiendo lejos de ellos un hato. Una manada significa de muchos cerdos. Y el libro de Marcos 5:13 nos dice que eran como 2,000. O sea que era una cantidad enorme de cerdos la que había allí. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y vemos una vez más cómo los demonios reconocen que Jesús tiene el poder, la capacidad de echarlos. Ellos reconocen el poder de Jesús. En ningún momento estos demonios presentaron resistencia. Ellos quieren hacer un trato con Jesús. Ellos quieren hacer una negociación con Él. Si nos vas a echar, mira, ahí están esos cerdos. Permítenos que vayamos allá. Ellos son una gran cantidad, como nosotros somos una gran cantidad. ¿Qué dices, Jesús? Mateo 8:32. Él, o sea Jesús, les dijo: id. Wow. Una manera de Jesús expulsar a los demonios. Una palabra con su autoridad. Mientras tanto ellos están ahí que no pueden dar. Id, salen inmediatamente. Ahí vemos que Jesús no los ató. Jesús no los amarró. Jesús no hizo una declaración de palabras, de lenguas, ni nada de eso para expulsar los demonios. Simplemente una palabra, id. Y salieron inmediatamente. La autoridad de Jesús, que estos demonios, al solo escuchar su voz, obedecen inmediatamente. Salieron de ellos.
Esto manifiesta la absoluta soberanía de Dios, la todopoderosa fuerza del Señor. Aquí es claramente manifiesto. Jesús es soberano sobre todo el reino de las tinieblas y sobre el mundo. Mateo 8:32. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Quiénes perecieron? Los cerdos. Los demonios no perecieron. Los demonios son espíritus, los demonios no se ahogan. Lo que hizo Jesús fue prácticamente liberarlos. Ellos siguen ahí. Ellos siguen ahí. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús permitió que estos demonios fueran y destruyeran el hato? Bueno, la Biblia no nos da una respuesta a esto. Pero pudiéramos asumir que estos demonios deseaban ir a estos hatos por una razón. ¿Cuál? Ellos saben, esto está especulando, la Biblia no nos dice de esto, ¿no? Jesús está en territorio gentil. Sabemos que esto crearía una mala imagen de Jesús. Oh, mira, ahí vino un judío de la región de Capernaum y mira todo el daño que hizo con nuestra economía. Destruyó nuestro ingreso económico, destruyó aquello de lo cual vivíamos. Entonces, imaginemos que los demonios pensarían que esta era una de las mejores maneras para minimizar el trabajo de Dios matando a estos cerdos. Los demonios siempre están buscando hacer mal, incluso en aquel momento en que estaban saliendo de la posesión de estos dos hombres. Ellos quieren hacer daño siempre. Ellos siempre están buscando destruir todo aquello que está encaminado a la predicación del Evangelio. Cuando los demonios dejan a estos dos hombres, ellos están buscando otro lugar donde hacer daño. Eso es lo que ellos buscan. Satanás, como todos los demonios, solo desean lastimar al cristiano. Ellos solamente desean arruinar al cristiano. Ellos simplemente desean hacerle daño al cristiano. Eso es lo que ellos quieren. Ellos trabajan. Ellos están afuera tirando dardos. Ellos están afuera tratando de seducirnos a aquello que nos atrae mayormente. Ellos están haciendo todo lo más posible por tentarnos e inmediatamente irnos a acusar delante de Dios. Eso es lo que ellos se encargan de hacer. El diablo es el autor de la maldad y confusión, no Dios. Esto tenemos que tenerlo en claro. El diablo muestra el pecado de una manera muy provocativa, muy seductora, muy atractiva, pero esto es una carnada para llevar la gente al infierno. Una carnada para llevar la gente de una manera feliz, atractiva al infierno. Es lo que él busca, es lo que él desea. Dice, y he aquí, continuando con el versículo, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Pues aquí también la pregunta, ¿por qué el Señor permitió esto? Lo conoce todo, él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que esto iba a crearse, él lo sabe. Y el efecto que tendría. Jesús sabía que los demonios tenían razón al decir que aún no era tiempo para atormentarlos. No era el tiempo. Jesús sabía eso, él lo sabía. Él sabía que aún no era el tiempo para su destrucción total. Y cuando vemos la estampida de los cerdos, prueba que los demonios fueron liberados. Jesús los soltó, liberó a estos dos hombres, pero a la misma vez soltó a estos demonios. Jesús, quien es el creador, es en última instancia el dueño de todos los cerdos. Él puede hacer con su creación lo que él quiera. Él es el dueño realmente de todo lo que existe. La pérdida del hato de los cerdos era una manera de exponer
en estas personas del pueblo de Gadarena, en esta ciudad, qué es lo más valioso que ellos tenían en su corazón. Wow, Jesús pone a prueba a esta gente. ¿Qué es lo más valioso que ellos tenían en su corazón? Y cuando vemos estas circunstancias, Jesús puede permitir un tipo de pérdida como esta en nosotros. Jesús puede traer circunstancias a nuestras vidas. Y lo podemos ver de una forma u otra. Y cuando circunstancias vienen a nuestras vidas, Jesús está poniendo a prueba qué es lo más valioso que tenemos nosotros en nuestro corazón. ¿Cuál es ese tesoro que tenemos adentro? Este pueblo tuvo al gran predicador, a aquel que tiene la autoridad de Dios, a aquel que los demonios, las enfermedades, los vientos, el agua le obedecen. Y esta gente no vio eso. No lo vieron. Estaban preocupados más por otras circunstancias. Y lamentablemente, mis hermanos, muchas veces a nosotros nos pasa eso. Nos preocupamos por mucho más allá de lo que realmente pudiera el Señor estar mostrándonos a cada uno. Como decíamos la semana pasada, no vemos más allá de lo que tenemos al frente. No vemos más allá. Mateo 8:33. Y los que apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Estos hombres inmediatamente vieron esa estampida de cerdos, que recordemos está en el borde del mar de Galilea, que es una parte rocosa, alta. Se fueron y se despeñaron y fueron al agua. Lo primero que hicieron estos hombres fue salir a la ciudad y contar esto. Mira, esto fue lo que pasó. Estos cerdos se despeñaron allá. Yo no tengo la culpa, no me vayan a demandar. Yo no tengo nada que ver aquí. Lo primero que ellos se preocuparon fue por la pérdida que tuvieron. Su negocio se les había acabado. Y bueno, y desde un punto de vista tenemos que entender que en un pueblo donde la economía es derivada acerca de la crianza de estos cerdos, una cantidad de estas, que a una persona se le van todo eso, se pierden de una vez, le va a hacer un hueco, le va a afectar bastante. Es una realidad. Tenemos que entender eso. Pero lo que el Señor está tratando de mostrar es que eso no es todo. No es todo. Estos hombres querían asegurarse que nadie los culpara de la muerte de estos cerdos. Es lo primero que hace, por eso salieron inmediatamente. Ellos no querían ser demandados. Estuviéramos en este tiempo, la gente se busca un abogado primero que todo para, cuidado, yo no tuve nada que ver aquí. Eso fue aquel judío que vino de Capernaum. Nosotros no tenemos nada que ver. Lo están culpando a él, pero no están viendo lo que él ha hecho. Ese milagro asombroso. Quitarles ese terror que tenían. Quitarles ese atajo o esa detenida que tenían las personas de transitar por ese lugar. Ellos no ven eso. Ellos solamente ven, wow, nos dañaron el negocio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y por último, tal vez a estas personas que fueron a visitar le dijeron, no, y también hubo dos hombres que fueron sanados de demonios. Eso era en segundo plano, por si acaso. Pero su principal interés era que su ingreso económico, que su economía, que su sustento se había acabado. Todos los habitantes de la ciudad vinieron inmediatamente. Yo me imagino como una turba se vinieron, una protesta inmensa delante de Jesús. ¿Y qué le dijeron? Wow, Jesús, tú eres increíble. Mira cómo nos liberaste de estos dos hombres que nos tenían azotados aquí, nos golpeaban, nos insultaban de todo. ¿Fue eso lo que dijeron? No. Ellos no estaban pensando en eso.
Ellos lo que hicieron en ese momento y que todos estuviéramos esperando que hicieran y no hicieron, de agradecerle, hicieron todo lo contrario. Mateo 8:34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¡Wow! Don Jesús, por favor, si usted es tan amable, aquí en este lugar usted no es una persona bien recibida. Qué pena, pero usted ha venido a arruinarnos nuestro negocio. Por favor, váyase inmediatamente. Wow, al Hijo de Dios, al Señor. Estas personas no vieron más allá de lo que tenían que ver. No vieron más allá. El pasaje no dice que estos hombres se alegraron de que estos dos endemoniados que aterrorizaban al pueblo y que vivían en las tumbas fueran liberados y restaurados. No les importaba a ellos. No les importaba que ellos estuvieran bien. No les importaba su salud. No les importaban los demás. Solamente ellos. Egoístas. Y muchas veces a nuestro alrededor no estamos viendo lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, porque estamos enfocados solamente en nuestros propios intereses. No vemos, no notamos, estamos tan enfocados en lo nuestro que creemos que el mundo gira solamente alrededor de nosotros y queremos toda la atención para nosotros, que no nos damos cuenta lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Así pasa. Nos enfocamos solamente en nosotros. Esto es precisamente lo que está sucediendo con estas personas. Finalmente, la gente de esta ciudad no alabó al Hijo de Dios, que liberó a estos hombres de la esclavitud de los demonios. No lo notaron, no alabaron a Dios por lo que había hecho. Lo que hicieron fue pedirle que se fuera. Lo rechazaron. Esta gente sí tuvo una gran pérdida económica, hay que reconocerlo, pero se preocuparon más por su bienestar económico que por su alma. Preocuparon más por su bienestar económico que por su destino eterno. Es lamentable, es lamentable. El arma que Satanás usa es este mundo. Y aquí es donde está la advertencia para nosotros, hermanos. El arma que Satanás utiliza es el mundo. El diablo nos esclaviza enfocando nuestra mente en el aquí y el ahora. Esa es la realidad. Cómo vivir mejor, cómo obtener nuestra mejor vida ahora. Por ese mensaje diabólico que predican en otras iglesias. No, eso es lo que él quiere. Él quiere que nos enfoquemos en lo temporal, en lo que vemos, en lo que tanto amamos. Tanto así que no hay lugar para Dios. Es el interés de él. No hay lugar para Dios. No hay lugar para lo eterno. No hay lugar para Jesús. Eso es lo que él busca. Dios ya no es el centro de nuestra vida cuando Satanás logra esa victoria sobre cada uno de nosotros. Ya no lo es. Jesús se convierte en lo último. Lo ignoramos completamente. Es como si le hubiéramos dicho, vete. Qué triste llegar a esa posición. Qué doloroso llegar a esa posición. No podemos adorar a Jesús sinceramente y de corazón si no lo conocemos. Esto tenemos que tenerlo bien claro. La única manera para nosotros poder adorar a Jesús es porque tenemos un conocimiento real de quién es Él, de lo que ha hecho por nosotros, de lo significativo que es, de el Dios encarnado que es, de lo esplendoroso y creador que es. Pero no solamente eso, que siendo Dios vino y se hizo hombre y fue a la cruz por cada uno de aquellos que ponen su fe en Él. Para adorar a Jesús de corazón, tenemos que amarlo, tenemos que comprender esta realidad.
Esta gente no sentía eso. Su interés era otro. Su interés era la economía. Su interés era su bienestar. Por tal razón, Jesús, es mejor que te vayas. Vete. Wow. No podemos adorar a Jesús sinceramente porque no le conocemos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10 cuando dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Se ha escuchado, se sabe, hay teología y todo, pero se ha creído, se ha tenido esa comunión, esa entrega a Él. Aquí está el punto. Si no se conoce a Dios, ¿cómo vamos a poderlo adorar? Cuando nos enfocamos en lo material, nuestros corazones nunca se satisfacen. Siempre están corriendo por algo nuevo, por algo más, por algo diferente. Los demonios nos convencen a que amemos más este mundo. ¿Con qué propósito? Para llevarnos felizmente al infierno. Por eso dice que el amar este mundo se convierte en enemistad contra Dios. Ese es el propósito de Satanás. La gente de esta ciudad, en su interés por lo terrenal, no vio a Jesús. No lo vio. No lo vio. Se cegaron por la ambición, por su bienestar, por su economía. Que el Espíritu Santo nos convenza que un erróneo orden de prioridades nos llevan a nosotros a un alejamiento total de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo decía que para él el vivir es Cristo. Y eso debe ser en cada uno de nosotros. Que así sea siempre, que el vivir nuestro sea Cristo, porque el morir será ganancia. Amén. Vamos, bendito Señor y Dios Padre.